Paz y bien, hermanos de la Jufra. En esta ocasión vamos a tratar ya más de cerca el texto del Evangelio de San Juan. Vamos a comenzar a analizar las distintas partes y cómo esta ingeniosa obra que el autor ha ido desarrollando tiene todo un sentido y un sistema tal, con una orientación para que el lector pueda captar el mensaje, es decir, pueda tener todas las herramientas para descifrar los signos y poder tomar una decisión. Vamos a comenzar entonces recordando un poco de lo que ya hemos visto en la anterior sesión. Habíamos dicho que el Evangelio de San Juan es uno de los registros más tempranos de la vida de Jesús. Sabemos, como dice al final del libro, que fue escrito por el discípulo amado. En esto recordemos que había ciertas controversias si era Juan el apóstol, el hijo de Zebedeo, hermano de Santiago, el pescador, parte de los conocidos de los pescadores de Galilea, o si era otro tipo de Juan, en este caso un discípulo que después será llamado el anciano. No lo sabemos a ciencia cierta, hay todavía ciertas especulaciones, pero nos habíamos inclinado por apuntar, gracias a la tradición que hemos recogido de los padres de la Iglesia, llámese San Policarpo, Ignacio de Antioquía, Irineo de León, Clemente de Alejandría, que todos ellos citan en diferentes escritos suyos a Juan el apóstol, y cuando citan este texto, pues lo refieren o tienen como autor a Juan, el semejante al discípulo amado. Ahora bien, este escrito tiene un propósito claro y de diseño inteligente, como ya lo habíamos mencionado, para que todos ustedes crean que Jesús es el Cristo y para que el que crea tenga vida en su nombre. Es decir, todo aquel que se encuentre con este escrito sepa, tenga la certeza clara a través de todos los signos que muestra, a través de todas las señales, los milagros, prodigios, tenga la certeza de que su fe puesta en Jesucristo no es una fe equivocada, sino que por el contrario, todo lo que las Sagradas Escrituras ha venido anunciando desde el Antiguo Testamento y todo lo que Jesús va realizando durante su vida están en una completa coherencia. Vamos a ver entonces la introducción del Evangelio de Juan. La vez pasada vimos la introducción un poco al contexto general, pero esta es la introducción que hace el mismo autor del Evangelio. Entonces, citando el capítulo 1 del 1 al 18, encontramos todo este hermoso poema, por así decirlo, que comienza diciendo, ¿no? En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios. Y añade además lo siguiente, y el Verbo era Dios. Esto en clara alusión al libro del Génesis, en el capítulo 1, que habla acerca de la creación, y que al inicio, pues todo fue haciéndose con la palabra de Dios. Es decir, el Padre, Dios mencionaba cada cosa que iba a ir existiendo y por su palabra se hacía. Entonces, esta misma palabra que estaba junto a Dios, dice San Juan, era Dios. Las palabras son distintas de la persona en sí, eso lo tenemos claro, es decir, las palabras que uno menciona no son la misma persona, pero también son la encarnación de la mente y la voluntad de la persona. Es decir, para conocer una persona hay que escucharla, hay que entenderla, y lo que nosotros podamos descubrir de la otra persona lo sabremos gracias a la palabra. Por eso es que en referencia a esto tenemos este gráfico, ¿no? Una persona en su mente tiene una voluntad, y cómo sabemos lo que hay en su mente y cómo sabemos su voluntad a través de la palabra. Y en figura, ¿no? ¿Cómo conocemos la palabra de Dios? ¿Cómo nosotros podemos estar seguros de que Dios nos habla, de que Dios está con nosotros? Pues gracias a Jesucristo, que es esta palabra.
Más adelante escuchamos que este verbo divino se hizo humano, se hizo carne. Esto frente a ciertas corrientes heréticas, tales como el docetismo, que negaban la humanidad de Jesús. Decían que Jesús es el verbo, solo divinidad, y que el cuerpo que tenía era un cuerpo aparente, algo así como un holograma, pero que no era nada semejante a una persona humana, sino que por el contrario, solo se podía saber de la persona divina. Y esto era un engaño. Ciertamente las reflexiones teológicas llegarán mucho más adelante y los dogmas que digan que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre será una reflexión muy posterior. Sin embargo, el Evangelio de San Juan ya va aclarando este camino y va diciendo que este verbo que estaba junto al Padre también se hizo hombre por nosotros. Entonces, luego de esta introducción pasa a ser una conexión con el libro del Éxodo, afirmando que Jesús es el tabernáculo de Dios entre nosotros. El tabernáculo era la tienda de reunión, la tienda del encuentro que tenían los judíos, que tenía el pueblo de Israel en su paso por el desierto. Dios había mandado a construir esta tienda para que se haga presente su gloria y no cualquiera podía entrar. Era un lugar muy sagrado, era un lugar de encuentro donde solo Moisés y algunos elegidos podían entrar o podían incluso acercarse. Termina esta parte con la declaración que el único Dios que este único Dios es Padre e Hijo. Y aquí un poco que rompe los esquemas de los judíos, que les costó muchísimo primero pasar de varios dioses a un solo Dios. La pedagogía que tuvo Dios con ellos fue incluso a veces durísima. El pueblo tuvo que aprender que no hay otros dioses, que solamente el único Dios, el Todopoderoso, que para ellos es Yahvé, en este caso el nombre que él tenía, el tetragrama, pues era el único que existía y no había ninguno más. Los demás solamente eran ídolos. Y le costó mucho al pueblo dejar esos ídolos. Y frente a esta realidad, Jesús viene a traer esta novedad, que el Padre o que Dios tiene un Hijo y este Hijo es Jesús. Pasamos al encuentro de Jesús con Juan. Este los lleva a Jesús y ellos van diciendo quién es Jesús. El testimonio de Juan el Bautista es muy importante porque Juan es visto también como un cierto Mesías. Muchos pensarán que Juan Bautista es el Mesías, pero Juan dirá de sí mismo, pues viene uno detrás de mí, de quien no soy digno de desatarles la sandalia, ¿no? Y él mismo declara, este es el Cordero de Dios, es aquel que deben ustedes seguirlo. Porque Juan también tenía discípulos y lejos de hacerse con ellos, es decir, quedarse con ellos, les muestra el camino. En este capítulo también se van a ver 7 títulos que en parte lo da Juan Bautista y ciertos discípulos, ¿no? Tales como el Cordero de Dios, Hijo de Dios, Rabí o Maestro, el Hijo del Hombre, Mesías, Rey de Israel y Jesús de Nazaret. ¿Por qué 7? Porque el autor tiene clara la intención, es decir, 7 es un número de perfección para los judíos. Y si queremos resaltar que Jesús es la perfección y el cumplimiento de la voluntad de Dios a lo largo de la historia de la salvación, no cabe duda que Juan intencionalmente cita estos 7 títulos con referencia a Jesús. Ahora bien, vamos a pasar ya del capítulo 1 al capítulo 2 y todo lo que nosotros trataremos, que será básicamente del 2, o ya hemos comenzado el capítulo 1 hasta el 12, que será nuestra primera parte, porque abarcar todo el Evangelio es un poco complicado y el tiempo no nos alcanza. Lastimosamente tengo 20 minutos, si no me equivoco. Entonces vamos a ver ahora los capítulos del 2 al 10, luego pasaremos al 11 y al 12. En esta parte se dan señales milagrosas y controversia. Entonces, todas estas historias que se van a ir desarrollando tienen un esquema.
tienen un patrón básico. ¿Y en qué consiste ese patrón? Bueno, primero Jesús hace una señal o declaración de sí mismo. Esto causa malos entendidos y controversias, es decir, Jesús realiza una curación en día sábado o Jesús dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Esto no lo entienden y al final de este desarrollo, las personas, los que lo escuchan o los mismos lectores también tendrán que tomar una decisión sobre quién es Jesús. Algunos lo aceptarán, otros no. Es decir, pero el lector no obliga a los oyentes a aceptar el mensaje o a rechazarlo. Entonces, en la primera sección, dentro de esta primera parte, que abarcan los capítulos del 2 al 4, encontramos que Jesús se enfrenta a 4 instituciones judías. En cada caso, Jesús muestra que Él es la realidad a la que cada una de esas instituciones señalaba. Es decir, para el evangelista, estas 4 instituciones que veremos a continuación son señal de Jesús. Es decir, Jesús es la persona por excelencia a quien se refieren estas instituciones ya desde antiguo. Primero encontramos una boda, es decir, el matrimonio, que era la relación que tenía el pueblo con Dios, Dios el esposo, el pueblo la esposa, y ambos tenían una relación de amor, ¿no? El templo, donde habita Dios, un rabí, que significa los maestros, y un pozo sagrado, es decir, las cosas sagradas que también tienen los judíos, como la señal de la presencia de Dios. Bueno, entonces vamos a pasar a las bodas, y en este caso básicamente las bodas de Caná. En estas bodas de Caná, ya sabemos la historia, se acaba el vino, su madre intercede por los novios, por la fiesta, y ocurre el milagro. Entonces, ¿qué es lo que pasa básicamente ahí? Que el agua se convierte en grandes cantidades en vino. Más o menos en 120 galones en total. Y este es el mejor vino, ¿no? Este es el mejor vino. Tanto así que el mayordomo se acerca a los novios y les dice, ¿no? No eres como los otros, ¿no? Que guardan el peor vino para después, cuando ya están borrachos, y utiliza el bueno al inicio, ¿no? Sino todo ocurre, por así decirlo, al revés, sin saber, obviamente, que Jesús había hecho este prodigio. Lejos de que Jesús se interese por el matrimonio o que se preocupe por la bebida solamente, Jesús o el autor tiene una intención clara, ¿no? Porque para Juan esto también será la primera señal milagrosa de Jesús, que hace referencia a lo que ya también decía el libro de Isaías en el capítulo 25, 6, que el reino mesiánico sería semejante a una fiesta con una gran cantidad de buen vino. Entonces, este reino es generoso, revela la generosidad del reino de Jesús, es decir, no es un reino mezquino, como los tenemos hoy en día o como lo había en aquel tiempo, ¿no? Donde algunos pasan penurias, otros pasan abundancia. No, en el reino mesiánico todos participarán de esta abundancia y esta es prueba clara en las bodas de Caná. Luego tenemos el templo, ¿no? Jesús se dirige al templo. Este es el lugar donde el cielo y la tierra deben unirse, en teoría, y también donde Dios debería encontrarse con su pueblo. Pero ¿qué es lo que encuentra Jesús? Un lugar tan sagrado convertido en un mercado, que en el contexto cultural se entendía de alguna otra manera porque los cambistas servían para que la gente pueda dar sus ofrendas al templo, o lugar donde compraban las ofrendas, los animales para los sacrificios. También era algo permitido, es decir, porque el judío no podía ir con las manos vacías y presentarse delante de Dios, ¿no? Sin embargo, pues todo está distorsionado, todo está corrompido, y Jesús, viendo esto, muestra su autoridad sobre el templo, expulsando a los cambistas y vendedores. Cuando las autoridades le reclaman, él afirma, ¿no? Destruyan este templo en 3 días destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Ahora bien,
él está haciendo clara referencia no al templo material, sino al templo que es su cuerpo. Repito una vez más, el templo también es signo de Jesús. Ese templo que debe ser destruido para volverse a hacer, para volverse a levantar, ahora no será pues el templo de Jerusalén. Y sabemos por historia que el templo de Jerusalén ya fue destruido y nunca se levantó. Sin embargo, el cuerpo de Jesucristo resucitó al tercer día. Encontramos también ahora la figura del rabí, al maestro. Jesús tiene una conversación con Nicodemo, que era un maestro de la ley, quien piensa que Jesús es un rabí igual que él, otro maestro para Israel. Pero Jesús le dice que Israel necesita más que un maestro con nueva información. Israel necesita un nuevo corazón y una nueva vida, es decir, algo más profundo, una conversión de dentro, no solamente una conversión o un cambio externo, es decir, el pueblo de Israel, ¿qué esperaba del Mesías? Que fuera un Mesías libertador, pero de la opresión de los tiranos, en este caso del Imperio Romano. Y esto nunca va a ocurrir. El Imperio Romano caerá no porque Jesús lo haya derrocado. Es más, el Imperio Romano matará a Jesús. Sin embargo, Jesús viene a traer una conversión mucho más profunda porque él sabe que nadie puede experimentar el reino de Dios sin haber nacido de nuevo. Y eso también se lo dice a Nicodemo, y Nicodemo responde diciendo, ¿cómo es posible esto? Una persona mayor, una persona vieja, vuelva a nacer del vientre de su madre. Y aquí Jesús donde responde, quien no nace del agua y del Espíritu, no puede ser esta criatura nueva. Entonces, Jesús está convencido de que los humanos están atrapados en una red de egoísmo y pecado que lleva a la muerte. Ese es el problema de Israel. Ese es el problema de Israel y que Israel no se da cuenta. Y por eso que le cuesta aceptar el mensaje de Jesús. Pero Dios ama al mundo y Él está aquí para ofrecer una nueva oportunidad de vida. Esa es la misión de Jesús. Haciéndose carne, haciéndose materia la palabra de Jesús, la palabra de Dios en la persona de Cristo, pues hay una nueva oportunidad de parte de Dios. Luego encontramos la figura del pozo sagrado. ¿No? Jesús termina en un pozo conversando con una mujer samaritana. Ya sabemos la historia bonita y el encuentro que tiene, ¿no? Pero este pozo sagrado tiene esta categoría porque Jacob, un personaje bíblico muy importante para el pueblo de Israel, se encontró en la necesidad de agua, él y sus animales. Y Dios hizo brotar en este lugar un pozo de agua donde pudo beber él. Entonces, si bien para los judíos el lugar más sagrado era el templo, para los samaritanos, que no eran bien vistos por los judíos, pero que también pertenecían al pueblo de Israel, tenían este lugar, el pozo de Jacob, como un sitio de adoración, ¿no? Y aquí vemos que Jesús utiliza la figura del agua, la necesidad que tiene esta mujer del agua, y luego la convierte en una figura, en una metáfora de sí mismo. Es decir, primero él pide, la mujer le responde, y él dice, si supieras quién te pide de beber, serías tú quien le pida, y él te daría un manantial que salta hasta la vida eterna. Esto también se refiere a una nueva calidad de vida, una que está llena del amor eterno de Dios. Entonces, también hemos encontrado esta primera sección con 4 instituciones. Vamos a encontrar también que Jesús se enfrenta a 4 días o a 4 fiestas importantes para los judíos. Y estas se encuentran desde el capítulo 5 hasta el capítulo 10. Y estas grandes fiestas para los judíos serán el día de reposo, el sábado, la Pascua, la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de Hanukkah. Y ahora pasamos a explicar en qué consisten estas fiestas, ¿no? El día de reposo, el día sábado, los judíos lo tenían clarísimo. Dios trabajó 6 días y el séptimo descansó. Por lo tanto, todos debían descansar. Y ni siquiera estaba permitido la tarea de curar, la tarea de hacer el bien, porque eso también era considerado un trabajo.
Pero sin embargo, Jesús sana a un paralítico en el día de reposo, lo que desata una controversia. Es decir, también Jesús lo hace a propósito, provocando a los que están en torno a él. Y el argumento de Jesús será, yo trabajo porque mi Padre también trabaja. Dios no descansa, Dios siempre está obrando, Dios siempre está realizando su obra. El día de reposo no es tanto reposar porque hay que hacerlo, sino tiene un sentido distinto de guardar este día a partir de Jesús. Viene a traer la plenitud de lo que significa el día sábado. Entonces Jesús, en esta parte donde llama a Dios Padre suyo, de alguna u otra manera se está haciendo igual a Él. Definitivamente, el Hijo siempre será igual al Padre, es decir, una persona es humana porque sus padres son humanos. No podemos decir que alguien ha nacido de animales, es decir, de un perrito, y después me convertí en hombre. No. Toda generación indica una cierta similitud, bueno, esa misma palabra, es decir, del mismo género. Entonces, Jesús, al llamar a Dios Padre, está haciéndose también el Dios, ¿no? Y por esta afirmación que él hace, los judíos también quieren matarlo, porque era declarado blasfemia, ¿no? Si tú eres Dios, pues haz cosas maravillosas, o preséntate como realmente es Dios, pero ellos estaban viendo un hombre, ¿no? ¿Cómo explicarles? Sin embargo, Jesús dice la verdad y hay muchos que lo seguirán. Luego está en el capítulo 6 la Pascua, ¿no? Y en este día hace algo muy interesante. Realiza la multiplicación de los panes. Esto también es a propósito, eso también es elaboración del autor para decirnos que en Jesús se realiza esta verdadera Pascua. La Pascua era la conmemoración de los judíos en cuanto a la salida de Israel, la salida de Egipto hacia la liberación, en la cual se inmolaba el cordero pascual en la cena de Pascua, y también se consumía el pan y el vino, ¿no? Un pan sin levadura y el vino que había en todas las mesas de los judíos. Entonces, en esta fiesta Jesús provee milagrosamente a toda una multitud hambrienta, ¿no? Pero su intención no es solamente dar de comer, no solamente, sino que esto también será un signo que utiliza él para luego declarar, ¿no? Que Él es el verdadero pan de vida y que si ellos comen de Él tendrán vida eterna. Aquí también causa una reacción un poco adversa, contraria a lo que de repente podríamos esperar, ¿no? Porque Él está hablando con verbos concretos: comer, masticar, triturar, digerir. Y ellos no lo comprenden, porque dicen, no somos caníbales. Es como si yo les dijera, quien come mi carne y bebe mi sangre, ¿no? Podrá hacer cosas maravillosas. Pero ustedes me dirán, ¿cómo es posible esto si tú eres un hombre? Ellos también están viendo un hombre como cualquier otro. Sin embargo, repito, esto es un símbolo, primero la multiplicación de los panes para referirse al mismo, y luego también referirse a la Eucaristía, ¿no? En la última cena lo veremos. Luego está la fiesta de los tabernáculos. En esta fiesta pues se conmemoraba el paso de Israel por el desierto, y Dios lo acompañaba a través de una nube en el día para protegerlos del sol, y en la noche para alumbrarlos a través de una columna de fuego. Y en este día también Jesús se levanta en los atrios del templo y declara: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y luego dice, ¿no? Yo soy la luz del mundo. Entonces está diciendo otra vez claramente, Él es la presencia iluminadora de Dios. Y por último, la fiesta de Hanukkah. En esta fiesta se conmemoraba la rededicación del templo. El pueblo de Israel había vuelto del exilio, y cuando vuelven encuentran un templo invadido por ídolos, esculturas de piedra que estaban en el lugar más sagrado para los judíos, que es el templo. Entonces Judas Macabeo, si ustedes pueden también leerlo en el libro, en el primer, segundo libro de los Macabeos, cómo Judas decide reconsagrar, por así decirlo, el templo. Tritura las imágenes, las destruye,
y vuelve a consagrar el templo de Dios. Entonces esta fiesta también era muy importante para los judíos. Y en este día Jesús se dirige al área del templo y dice que Él es quien ha sido apartado como el santo. No, ya no es el templo que es apartado por Dios como un lugar santo, sino que Él es apartado, consagrado para ser la morada de Dios. Y Él es el verdadero templo donde la presencia de Dios mora. Y también dice, el Padre y yo somos uno. Otra vez está provocando con estas cosas que parecen blasfemia a los judíos, ¿no? Esto los enfurece a los líderes de Israel, que empiezan a tramar un plan para matar a Jesús. Terminado esta intención de presentar a Jesús en estas 4 fiestas importantes para los judíos, ocurre un milagro más, un signo más, que es la resurrección de su amigo Lázaro. Y ya la historia la sabemos, ¿no? Sería un poco largo contarla toda. Sin embargo, cuando Jesús recibe la noticia que su amigo está enfermo, sabe que si va, porque está cerca de Jerusalén, corre riesgo su vida, es decir, lo están buscando ya para matarlo. Pero frente a esto, ya cuando se entera que su amigo ha muerto, decide ir y manda resucitar de entre los muertos a Lázaro, sabiendo que esto le costará su propia vida. Y aquí tiene mucha referencia, mucho significado lo que él mismo dice, ¿no? Quien tiene verdadero amor por sus amigos es aquel que da la vida, ¿no? Aquel que da la vida por sus amigos. Entonces, este signo es también una prueba clara de que Jesús, siendo Dios, es amigo también del hombre. Luego, entra en Jerusalén como rey de Israel y es rechazado por los líderes del pueblo, ¿no? Entonces aquí termina la primera mitad de este evangelio, de estas historias acerca de Jesús narradas según San Juan, ¿no? Esto es una señal que también apunta hacia la cruz, ¿no? San Juan nos muestra a un Jesús que está constantemente en camino a la cruz. Y para él un signo muy importante, el signo de la manifestación de la gloria de Dios, pues será el sufrimiento de Jesús. Y Jesús que reina, que se ve glorioso, pero en la cruz. Muy distinto a lo que las personas de su tiempo esperaban, que sea un rey poderoso, que sea un rey que los libere, ¿no? Bueno, en fin, ahí se irá mostrando el misterio de Cristo. Terminamos ahí y en la próxima sesión veremos la segunda parte y cómo también estos signos se van manifestando, y ya iremos entrando a la parte de la última cena, que ocupará grandes partes del Evangelio y todo el discurso que se desarrolla ahí. Bien, nos vemos y hasta pronto. Paz y bien.